Buenas tardes, hermanos, ¿cómo les va? Yo quería hacerle una transmisión en vivo, pero no, lamentablemente, me dice que YouTube no lo puede transmitir. Y ya me queda, no sabía de esto, no conocía, no conozco cómo son las nuevas tecnologías y cómo manejarlas, así que, y para no perder mucho tiempo, quería empezar, ya es el horario y quería compartirlas con ustedes, porque en una de esas seguramente que estarán esperando algunas respuestas a alguien, pero bueno, discúlpenme que no lo puedo grabar en vivo, ya para la próxima. Y bueno, para la próxima justamente quería saber cuál es la idea de esto, por qué quería transmitir en YouTube o en un canal que que me parece violento, llamarlos por teléfono y que accedan ya sea con Zoom o en este caso también puede ser por Google o también llamarlos por WhatsApp. Me parecía violento porque por ahí la gente está haciendo otras cosas, no está como preparada para participar y muchas veces esto no es muy por ahí agradable si no está uno preparado. Yo tampoco estoy preparado, pero bueno, pero me corté el pelo más o menos para estar más presentable, digamos. Una forma sí, porque llega un momento en que no soporto más, con 5 pelos locos por ahí, que se van para un lado, 3 para un lado, entonces directamente corto y sanamos directamente por lo claro, directamente nos pelamos. Así que bueno, hermanos, la idea era compartir un poco esto que estamos viviendo, ya que nos toca vivirlo de esta forma, de esta manera. Por eso es la idea de poder hacer un estudio. Y para empezar, digamos, esta lectura, yo voy a comenzar orando para que el Señor nos guíe en todo este momento. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú nos ayudas en todo momento y también nos da la posibilidad de que otras personas puedan venir a tu conocimiento. Solamente danos palabra tuya, Señor, que venga de ti, no de hombre, Señor, que úsanos para tu gloria, para que cada palabra nuestra, Señor, sea de bendición y también que pueda tocar sus corazones, sus vidas y puedan ser transformadas. Te pedimos por este tiempo tan especial que estamos viviendo, la humanidad en su conjunto, Señor, que tú nos ayudes a ver y querer saber también qué es lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros en este tiempo de pandemia, de oscuridad, podríamos decir de tiniebla, de temores, de angustia, Señor. Que tú nos hables, que tú nos muestres qué es lo que nos quieres decir en este tiempo. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, esta es la idea, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, ese es el tema. ¿Qué está pasando con la humanidad? Porque esto es un momento incluso que supera la historia, porque no ha habido algo así, que ha habido pandemias y ha habido enfermedades endémicas y problemas de algunas epidemias que han surgido desde el
comienzo de la humanidad hasta ahora, pero algo que abarcara todo, a todo el conjunto, que incluso que pudiéramos ver lo que pasa en cada país y cómo esto se ha ido desarrollando, y es algo único, algo que no tiene antecedentes, por supuesto, pero entonces uno se pregunta, y muchos se preguntarán, ¿qué es en definitiva? Y bueno, y comienzan a surgir algunas ideas o estas famosas proyectos a veces de la oscuridad y que paranoia que va paralelo a esto, ¿no? Estas famosas teorías conspirativas que van que pueden ser algo de apocalipsis mezclado con algo de extraterrestre, pasando por ovnis, algo de la nueva era, etcétera, etcétera, Illuminati, bueno, y es amplio. Ahora, cuando entramos en este tipo de cosas, por ahí dejamos de lado a Dios. Pareciera como que Dios no participa en todo esto, que mira de afuera, digamos, que es un espectador, a ver cómo lo resolvemos. Hay que entender que Dios usó hasta el rey Nabucodonosor en la antigüedad para que Israel de alguna manera se volviera a Dios. Usó una mula, la mula de Balaam, para hablarle a un falso profeta. Ha usado, y a través de los siglos, diferentes medios para hablarle a la humanidad, hablarle a su pueblo. Y ahora yo creo que está usando esta pandemia especialmente para hablarnos de lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. No sé si ustedes han tenido, les he enviado un material que, si lo han podido ver, tiene que ver con la vida de Abraham, ¿no? Estamos la congregación de Jesucristo Rey está justamente de una manera, digamos, temática, tocando cada libro de la Biblia desde el comienzo hasta el final. La idea es en 5 años leer desde Génesis hasta el Apocalipsis, absolutamente toda la Biblia. Y ya hemos comenzado con la creación, lo que fue la creación, el comienzo de Génesis. Hemos visto lo que fue la caída, digamos, de Adán y Eva. Luego pasamos por la relación entre Caín y Abel, Caín que asesina a su hermano Abel, que no tiene ningún tipo de remordimiento, lo que llama muchísimo la atención. Después pasamos por Noé, y todo como había sido el mundo, ¿no? En aquel tiempo. Es llamativo porque el Señor nos dice que en los últimos tiempos será como la época de Noé. Y en la época de Noé la maldad, dice el Señor, que había subido al trono y que, bueno, estaba saturado y que Dios había determinado terminar con esa parte de la humanidad, y elige a Noé, a sus 3 hijas, a sus 3 hijos, sus nueras y a su esposa para ser salvados. De alguna manera, Jesucristo
representa también esa arca, aquellos que quieren ser salvos, del plan que se inicia con la caída de Adán y Eva y comienza un plan de redención para la humanidad. Por eso en que la Biblia, lo que nosotros consideramos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, vendría a ser el plan completo de redención de Dios para la humanidad. Y cómo Dios va a través de los siglos utilizando a personas, a pueblos, para que este plan de Dios se lleve a cabo y termine con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que era el plan de alguna manera determinado para que la humanidad pueda ser redimida. ¿Redimida de qué? A medida del pecado, de aquello que el hombre por sí mismo no lo podía hacer y que de alguna manera en la época de los israelitas se mataba un cordero, se hacía una ofrenda, que es el cordero que quita el pecado del mundo, luego va a ser Jesucristo. Pero bueno, en este tiempo hemos llegado hasta la vida de Abraham y nos muestra a Abraham de alguna manera en su vida, como lo muestra de una manera real. En la Biblia lo vamos a ver que todas aquellas personas que nos hablan en la Biblia, que no son personajes, sino que son personas, tienen un comportamiento muy parecido a lo que es hoy. Pueden haber cambiado las modas, pueden haber cambiado las situaciones, pueden haber cambiado, digamos, los tiempos, pero en el fondo el ser humano no ha cambiado. Y bueno, de esto se trata un poco, de encontrar este camino, aprendiendo de aquellos hombres que caminaron con Dios, cómo pueden ser de utilidad para nuestras vidas en el día de hoy. Antes que nada, antes de comenzar, quería compartir con ustedes una porción de que me ha tocado mucho en este tiempo y se lo quería compartir con ustedes, que está también en Génesis, está en la Biblia. Por lo general, aquellas personas creen que la Biblia es que es medio machista, ¿no? Que tiene una cuestión de que hay que mirar solamente a aquellos hombres que vivieron para Dios, a pesar de todos los errores que tenían, pero de alguna manera es machista, ¿no? En que esta visión que algunos tienen ese concepto de que la Biblia de alguna manera es machista, toma el hombre y que bueno, y que la mujer esto y la mujer aquello, a pesar de que hay muchísimas historias en la Biblia. Tenemos el libro de Esther, tenemos el libro de Ruth, tenemos en Jueces la vida de Débora, cómo fue levantada diferentes mujeres en diferentes tiempos, ¿no? La misma Virgen María, la Madre de Jesús, cómo fue utilizada, pero bueno, pareciera que son reducidos los casos, ¿no? Incluso por ahí la mujer también es como algo más de tropiezo para el hombre, ¿no? Por ahí tenemos a mujeres como Jezabel, que están en la historia, y la influencia que tenía con este rey Acab, y bueno, y pareciera que por ahí las mujeres son como más un tropiezo que como una bendición, pero para Dios no es así. Para Dios es tan importante el hombre como la mujer, y la importancia que tiene también la vida matrimonial y la fructificación, digamos, de que viene de esa relación que son los hijos, ¿no?
Para Dios no hace diferencia entre hombre y mujer, los ama tal cual. Y lo bueno de esto, de cómo Dios nos muestra así a flor de piel aquellas cosas que pareciera que eran de la antigüedad, pero evidentemente siguen siendo, estando en nuestras vidas, siguen tan presentes ayer, antes de ayer y hoy, y seguirán para mañana, porque es un problema en el corazón del hombre, en lo más profundo del corazón del hombre. Y entonces le quería compartir esto de una mujer que pasa desapercibido, incluso eso es lo hermoso que tiene la palabra de Dios, porque muchas veces es un tesoro en el cual cada día uno puede leer 100 veces el mismo versículo y 100 veces hablarle de diferente forma. Y eso es como un tesoro que siempre constantemente va sacando. El Señor habla de esto, ¿no? De que de ese tesoro saca las mejores cosas, las perlas. Y la palabra de Dios es un poco eso. Uno puede haber leído un montón de veces ese pasaje, pasarlo desapercibido, y resulta que en un momento, ¡tac!, es un pequeño párrafo que lo dice acá, pero que a mí me llamó profundamente la atención, y se los comparto. Se los comparto porque la historia está en Génesis 29. Le voy a leer un poquito antes de cómo es la historia. Habla de los hijos de Jacob. La vida de Jacob, ustedes saben que fue una vida que representa mucho al ser humano, y la palabra de Dios muchas veces lo dice, y está escrito de que nosotros los seres humanos, aquellos, lógicamente los que no han conocido a Dios, son engañadores y van en la vida engañando y siendo engañados, ¿no? Como que de alguna manera representa un poquito la vida de Jacob, aquel que por engaño le quitó la primogenitura, ayudado por su madre Rebeca, a su hermano Esaú, y así comienza toda una vida de una lucha, viviendo con su tío Labán, y trabajando casi 14 años primero por una hija, después trabajó por su hija que amaba, Raquel, por la hija de Labán que se llamaba Raquel, eran Lea y Raquel. Acá nos vamos a centrar en la vida de Lea, que pasa casi desapercibida, porque Raquel de alguna manera es la amada de Jacob, y va a tener dos hijos que son fundamentales después en la historia del pueblo de Israel, que van a ser José y Benjamín. Pero fíjense la vida de Lea, aquella que fue rechazada. Labán, les explico un poquito. Jacob trabaja 7 años, que para él, dice la palabra de Dios, es como si no hubieran pasado rápido los 7 años, porque amaba mucho a Raquel. Pero resulta que en la noche de boda, que seguramente era en el oscuro, según las costumbres de aquella época, él cuando se despierta se da cuenta que había dormido con la hermana, con Lea. Entonces, lógicamente, se siente engañado. Entonces va, y apenas se levanta, se va y se queja con su tío. ¿Por qué? Si yo había trabajado 7 años, me corresponde. No, porque dice acá, en este lugar no se acostumbra así, sino que la primera hija se casa primero y después la demás. Si querés a Lea,
tenés que tener una semana, tenés que vivir con, si querés a Raquel, tenés que vivir una semana con Lea y después te voy a dar a Raquel. Bueno, y entonces Jacob le dice que va a trabajar otros 7 años por la vida de Raquel. Así que trabajó 14 años prácticamente por estas dos esposas. Pero a veces ustedes van a ver que la vida de Jacob, no solamente a veces los hombres se quejan de su esposa, pero Jacob no solamente que tuvo 2 esposas, sino que tuvo 4 mujeres que de alguna manera disputaban, porque después Lea vamos a ver que no tenía, no podía tener más hijos. Ella se creía que después Dios la bendice por este pasaje que yo les voy a decir, y entonces se acostumbraba a que si estaban estéril, que con la misma sierva que los atendía a ellas, tuvieran relaciones, y bueno, y así tuvieron otros hijos. Así que Jacob tiene hijos con Lea, tiene hijos con Raquel, a pesar de que fue estéril. Después vemos la bendición de Dios en la vida de Raquel, pero también con las 2 siervas, Bila se llamaba una, y la otra no me acuerdo, pero dice en el pasaje 30 del versículo: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía: Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó con Raquel y dijo: ¿yo soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Pero la historia, yo me centro en la vida de Lea, una mujer rechazada, porque Jacob nunca la rechazó, incluso da la sensación aquí en la palabra de Dios de que vivía más bien con Raquel y no con Lea, digamos. A pesar de que era estéril, Jacob eligió a Raquel y vivía con ella, y por supuesto estaba Lea, pero a veces los hombres se quejamos por una mujer, por este hombre. Jacob tenía 4 disputándose por su vida, y así que no debe haber sido fácil la vida de Jacob. Así que lo entendemos por ahí si Jacob no quería llegar a su casa y encontrarse con todos los problemas que seguramente surgían de toda esta cuestión, porque había tenido hijos con cada una de ellas. Pero evidentemente para Jacob, Raquel era la elegida. Pero vamos a aquel pasaje de 29-33, dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Tomen en cuenta eso. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo ella: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar luz. Y dejó de dar a luz. Yo me centro en este pasaje. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. ¿Cuántas veces uno pone la esperanza en cosas, como en el caso de Lea, ponía esperanzas en el amor de este hombre? Cada vez seguramente sentía ese desprecio, y ella
pensaba que a través de los hijos iba a encontrar ese amor que en la vida seguramente no tuvo. Pero esto es lo que nos pasa muchas veces cuando no ponemos nuestros ojos en Dios y vemos que al final de su vida ella entiende que la satisfacción es estar con el Señor. Y dijo: esta vez alabaré a Jehová, por eso llamó su nombre Judá. Y fíjense lo que es Judá. Judá va a ser, de alguna manera, toda la descendencia que va a dar lugar a nuestro Señor Jesucristo, que Él viene de la línea de Judá. Fíjense lo que es esta bendición. Entender que Dios es lo primero, que Dios es lo más importante en nuestra vida y que Él, como dice la palabra de Dios, lo encontramos en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y su justicia, su palabra, sus testimonios, sus mandamientos, y los ponemos por obra, todo alrededor comienza a cambiar. Y en este caso, la vida de Lea comienza a ser totalmente diferente. Ya no tiene no tiene por qué agradar a nadie. Ella se sentía satisfecha con agradar a Dios y se sentía totalmente llena, ya no necesitaba de estas cosas que siempre nos atentan siempre con nuestro interior, ¿no? Eso de estar agradando a la gente para recibir algo de cariño, algo de amor, pero puede ser una persona, pero también puede ser en el trabajo, en los estudios, algo que cuando sacamos nuestra mirada de Dios y vemos el dolor y el daño que se hace a sí mismo uno cuando pone otras cosas por encima de Dios. Vemos ahí esa esperanza, esa necesidad de ser amada, de ser querida. Y era doloroso porque de alguna manera era una relación que ella confiaba que esos hijos iba a dar el cariño de ese hombre, de ese padre de sus hijos, y nunca lo fue. Entonces, cuando uno de alguna manera no pone la mirada en Dios, muchas veces nos encontramos con situaciones difíciles y difíciles de soportar en nuestra vida. Cuando uno está en la paz del Señor y encuentra en el Señor todo, absolutamente todo, porque Él nos da todo, y podemos entender sus principios y lo que Él quiere para cada uno de nosotros, podemos encontrar paz en nuestro corazón. Y así como Lea lo encontró, que de pronto comenzó a alabar al Señor y a dar gracias por su vida, por lo que tenía, y no por lo que podía llegar a tener o lo que pretendía hacer. Muchas veces esta visión de querer o desear cosas nos hace olvidar lo que realmente tenemos, que es tan valorable. Entonces, este aprendizaje, esta lectura de la palabra que me hizo ver desde otra perspectiva la vida de Lea, porque por lo general vemos la parte más terrible de que es su desprecio, y como que Raquel vendría a ser la mimada de Jacob, aquella mujer que le va a dar 2 hijos después cuando Dios la bendice con José y Benjamín. Pero
vemos a Lea cómo el Señor finalmente satisface su corazón. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, podemos comenzar a ver y comenzar a experimentar cómo nuestra vida puede ir cambiando. Así que bueno, ese era un poquito lo que le quería compartir antes de ir al estudio de la palabra de Dios. Bueno, y en esto, acá está el abuelo justamente de Jacob, que es Abraham. Y bueno, si alguno los invito a que escuchen las prédicas de los domingos, y esta vez hemos hablado de Génesis 15, lo que es el momento en que dice, vamos a Génesis 15, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después de estas cosas, ¿cuál había sido estas cosas? Lo que había pasado, Lot, que vivía en Sodoma, los reyes, digamos, de otros países que eran cerca de ahí, los habían tomado prisioneros. Abraham con 300 hombres va y los rescata a su sobrino, y bueno, tiene una serie de situación donde es bendecido por ese sacerdote Melquisedec. Y después de esas cosas, dice la palabra, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Acá vemos, dice en el estudio: damos gracias a Dios por el regalo de la bendita palabra y por la posibilidad de meditar en ella a través de distintos medios de comunicación. De esta forma podemos estar juntos, aunque sea de manera virtual, mientras esperamos con anhelo el momento en que podamos reunirnos físicamente en cada una de nuestras GNC, nuestros lugares habituales de encuentro. Oremos para que nuestros corazones y mentes estén abiertos para recibir la enseñanza de la palabra de Dios, permitiendo que ésta moldee nuestras vidas a la imagen del Señor Jesucristo. Esta semana nos enfocamos en Génesis 15, un pasaje clave de la Escritura, y allí veremos cómo Dios sigue obrando en la vida de Abraham, enseñándole a depositar sus temores en la mano de Dios omnipotente, reemplazando el temor por la confianza en la promesa de Dios. Génesis 1 se comienza con las siguientes palabras: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, haciendo referencia a los sucesos que relatan en el capítulo anterior. Sin duda, antes de comenzar este relato, muchas cosas han pasado en la vida de Abraham. Podemos ir más atrás en el tiempo, desde el capítulo 12 en adelante, y ver por qué Dios le dice a Abraham: no temas. Conforme a lo que hemos visto hasta ahora en la vida de Abraham, qué factores y situaciones le habían llevado a sentir temor. Bueno, acá en el capítulo 12 es cuando Dios lo llama a Abraham, digamos. Jehová había dicho a Abraham, aquí en el capítulo 1, 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dos aspectos fundamentales en la vida de Abraham. Dos bendiciones. Una nación grande, tierra. Y esta nación grande significaba una descendencia.
hay que entender que habían pasado ya casi más de 20 años de esta situación y esa promesa no venía. Y después de estas cosas, dice, vino palabra de Jehová y le dice, no temas, Abraham. O sea, muchas veces nos encontramos en situaciones que estamos y decimos, de esta no vamos a salir, porque pareciera como que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios tenía el plan y seguía con la ejecución del plan tal como lo había determinado. Entonces le dice, bueno, seguramente Dios no encontrará la forma. Uno piensa por ahí, yo le puedo dar una mano a Dios. Siempre tenemos yo le voy a dar una mano a Dios porque le debe estar se la debo estar complicando y le voy a dar una mano yo. Entonces, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Entonces dice, bueno, no tengo hijos, por lo general cuando las personas morían sin hijos, casi todos se quedaban, el mayordomo, digamos, el principal de la casa, se quedaba con todos los bienes y seguía de alguna manera con la herencia de la persona, en la antigüedad, ¿no? Y hasta el día de hoy en algunos lugares es así. Pero Dios tenía otros planes para Abraham. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente nosotros creemos que las cosas de Dios las vemos imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Dice en el capítulo 3, dijo también a Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿con qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó todo esto, y se lo partió por la mitad, y puso cada mitad para una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Es evidente que Dios
tenía un plan, pero a veces la demora de los planes de Dios o no verlos en las promesas nos perturban y siempre queremos encontrarle en nosotros explicación, y el Señor nos pide que esperemos en Él hasta su cumplimiento. Estos momentos es un momento especial que estamos atravesando la humanidad, ¿no? Y es un momento que pareciera que Dios está en silencio, pero es un momento especial, yo creo que para cada ser humano, para que pueda encontrar en el Señor la respuesta a su vida. La intención del Señor, desde el comienzo de Génesis hasta el Apocalipsis, es que le miremos a Él, que tengamos un encuentro con Él, que podamos llenarnos y tener comunión con Él, llenarnos de Él, de tener su conocimiento, de lo que Él ha preparado para nuestras vidas, una vida de gozo, una vida de paz. Y gozo no es alegría, gozo son aquellos cristianos que iban a la arena de los leones cantando y alabando a Dios. Eso es el gozo que más allá de todas las cosas, Dios está a control de todo. Dios no es un Dios que se haya olvidado del ser humano, es un Dios que siempre está tratando con el ser humano y es el gozo de su creación. La humanidad, tanto el hombre como la mujer, es el gozo de su creación. Por lo tanto, Él está siempre dispuesto a que el hombre cambie su actitud y lo mire solo a Él y que siga sus caminos, sus ordenanzas, sus mandamientos y especialmente a su Hijo, porque para eso envió a su Hijo, como dice aquel pasaje famoso de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que en definitiva el Señor quiere para la humanidad, que la humanidad sea salva. Evidentemente que de diferentes formas y maneras hemos ido rechazando los preceptos de Dios, nos consideramos en esta rebeldía que ya había, que traemos como la maldición de Adán y Eva, de esta rebelión contra Dios. No queremos saber nada de Él, no queremos tener ni conocer nada de Él. Entonces por ahí nos es difícil. Entonces lo que de alguna manera nos habla acá Abraham es dejarnos en claro de que Dios está al control de la situación, de que Él iba a cumplir los planes y que Él ve el presente, el pasado y el futuro, que Él está. Por eso podemos confiar plenamente en Él, porque Él conoce todo de nuestras vidas, tanto el pasado, tanto el presente como el futuro. Entonces, si hay alguien que puede conocerlo de esa manera, ¿por qué hemos de temer? Si Él puede conocer de que en definitiva cuál va a ser nuestro fin o cuál es el fin de la humanidad, sino que ser salvos y que tenemos cientos de promesas en la Biblia en la cual podemos podremos estar seguros de que podemos confiar en un Dios todopoderoso, en un Dios que está al control del universo y de todas sus leyes. Acá les quiero compartir
perdón, algunas de algunos versículos, de algunas que yo he separado para que en este tiempo podamos hacer ir a ellos y poder confiar plenamente. Dice en Salmo 46:10 hay una promesa. Salmo 46:10 hay una promesa grande. Perdón. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este es un tiempo especial en el cual podemos estar quietos y ver la mano de Dios. Todo esto que el Señor está logrando a través de las redes, de los medios, no es otra cosa que la mano de Dios moviéndose y esta forma de que podemos descansar plenamente en Él, que está el control. Después quería compartirles este Salmo también, 37:4. Bueno, el Salmo 37, si podemos ir al Salmo 37 cuantas veces querramos, cuando estemos decaídos o no sepamos el rumbo, podemos ir. Yo creo que hay infinidad de bendiciones en este Salmo 37 que nos ayuda en nuestro andar diario. El Salmo 37 es como una guía, como una especie de ancla en el que podemos descansar ahí y poder ver las diferentes promesas del Señor. Pero le leo algunas, nada más, lo que dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es el caso que vimos de Lea, cómo se deleitó en el Señor. Y que dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquellas cosas que parecen imposibles, si tú te deleitas en Dios, Dios después había terminado Lea con Judá y parecía que no iba a concebir más. Sin embargo, después tiene otros dos hijos más que lo pueden ver ahí en el capítulo 28 como leíamos. Entonces, otro, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Salmo 37:6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, no tenemos que hacer fuerza para que nuestra justicia sea vista. Él se encargará de que la justicia de cada uno se manifieste al mundo. No tenemos que hacer ningún esfuerzo de nuestra parte. Si hablan mal de ti, si dicen las barbaridades que sean, tú tienes que estar tranquilo. Dios a su tiempo acomodará todas las cosas y pondrá las cosas claro sobre oscuro y listo. Tú no puedes hacerte problema por estas cosas. Así que descansar en Dios, descansar en Él, aprender a descansar en Él. El Salmo 37:10 que dice, pues aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. ¿Cuántas veces yo lo he visto esto por experiencia propia de personas que bueno, de alguna manera
era una oposición y cuando después de un tiempo he pasado por ahí, ni sé, ni sé dónde, porque no estaba el mal, no existía el mal en ese lugar y no sabía más de ello, ¿no? Como que muchas veces, a veces no sabemos por qué nos pasan tales cosas y a veces hemos maldecido con nuestros actos, nuestras palabras a personas y lógicamente que el Señor nos envía lejos o no, porque no sabemos las cosas que nos pasan, pero todo para Dios, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, está en la presencia de Dios ahí clarito. Y muchas veces tenemos que tener un discernimiento especial. No tanto decir, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Sino, Señor, ¿qué hice de mal para que me pasara esto? Señor, mira mi corazón y ve en mí si hay perversidad en mis caminos, como decía el salmista David. Mira si en mí hay perversidad. Y muchas veces creemos que las cosas que nos pasan son por casualidad. No hay nada casualidad. Hay muchas cosas que hemos hecho mal y por consiguiente muchas veces tenemos los resultados. Alguien, que por ahí hay ingenieros acá, que en una de ellas me van a entender. ¿Alguien conoce lo que es el efecto mariposa? Que incluso creo que hay una película, puede ser. Muy interesante, hay un proverbio chino, de ahí viene el efecto mariposa, que dice que el aleteo de una mariposa, por ejemplo en China, puede generar un tsunami en la otra parte de la Tierra, ¿no? Esto es como este efecto mariposa que lo descubrió un tal Edward Lorenz, un científico, un meteorólogo de Estados Unidos, que hacía predicciones de meteorología, y bueno, vieron que muchas veces esas mediciones son un número y tiene un montón de decimales, y entonces él tantos decimales los reducía, lo hacemos constantemente a eso, lo reducía y entonces en vez de, lo redondeaba, digamos, ¿para qué tanto decimal? Sin embargo, se dio cuenta que cuando predecía algo así, podía generar, no sé, un tornado, una cosa. Era impresionante lo que generaba el cambio de unos decimales. De ahí viene el efecto mariposa, de esta cuestión de modificar. Y bueno, otros científicos también descubrieron que cuando, digamos que el átomo, si le sacamos, por ejemplo, un electrón de ese átomo, lo ponemos a 15 kilómetros y lo giramos a la derecha y sacamos otro átomo y lo giramos, también lo ponemos a 15 kilómetros, si este átomo lo giramos a la derecha, este átomo gira a la izquierda, una cosa inmediata, como que estuviera prácticamente todo unido, ¿no? Esto también nos hace ver que las cosas de Dios no son por casualidad, ¿no? Entonces como que todo tiene un sentido y entonces le podemos encontrar un sentido a esta pandemia, que no es por casualidad. Si el hombre de alguna manera ha estado en contra de las leyes divinas y vemos cuántas cosas que han ocurrido, se dice que al menos en 50 años, lo que antes de alguna manera era una relación matrimonial donde no existía el divorcio, a cómo ha ido evolucionando al día de hoy, y en 50 años es totalmente diferente la vida matrimonial y todo a consecuencia de cómo ha ido, si ponemos un nombre, degenerando en todos los aspectos, ya sea ecológicamente, y lógicamente nos hemos ido alejando cada vez más de las leyes divinas. Y esto no es casualidad.
O sea, lo que hemos generado, lógicamente que comienza a tener sus efectos. Bueno, hasta aquí, porque tengo acá a mi amigo que me está pidiendo que le abra la puerta, así que Dios los bendiga y bueno, espero que le haya sido de bendición estas palabras y bueno, si ustedes quieren podemos estar en contacto, si lo hacemos a través de Zoom o si lo hacemos, seguimos haciendo por acá como ustedes quieran. Dios les bendiga mucho, les bendiga y espero que también reciba, por supuesto, las críticas y todo lo que ustedes quieran aportar a través de este medio o nos vemos por WhatsApp. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por su atención.